¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saludo a nombre del licenciado René Castellano Holguín, director de revista Lexinforma. En esta ocasión, doy la más cordial bienvenida a todos y cada uno a esta gran charla. Nos toca presentar al doctor Rodrigo Moreno Trujillo. Él es director general jurídico del Instituto de Pensiones del Estado de Hidalgo. El tema del que nos va a charlar el día de hoy es comentarios sobre las reformas al Poder Judicial. Me permito leer una breve semblanza acerca de la trayectoria del doctor. Es abogado, doctor en Derecho y maestro en Derecho Electoral. Se ha desempeñado durante más de 2 décadas en la función jurisdiccional, principalmente en el Poder Judicial de la Federación. Ha fungido como oficial judicial y actuario y secretario de Estudio y Cuenta en las ciudades de México y Guadalajara, en juzgados federales en materia civil y administrativa, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Sala Superior y Sala Regional. Se ha desempeñado como secretario auxiliar y secretario de Estudio y Cuenta, además de haberse desempeñado como secretario general de Acuerdos y magistrado por Ministerio de Ley. A partir del 2014 fue designado por el Senado de la República magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Para el proceso electoral 2017-2018 fue designado por el Pleno presidente de dicho órgano jurisdiccional. De la misma forma, presidió el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Jalisco. Es autor de diversos libros en materia electoral, publicados por el Senado de la República, así como por la casa editorial española Tirant lo Blanche. Además, ha elaborado diversos artículos y ensayos en revistas especializadas, ha sido columnista de diversos medios impresos, conductor y productor de contenidos de la serie audiovisual Elecciones y Democracia. Es docente en universidades públicas y privadas, quien ha impartido y recibido diversas conferencias, cursos, seminarios, especialidades y diplomados en universidades nacionales y del extranjero, asociaciones, partidos políticos y Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte. En el país, actualmente se desempeña como director general jurídico del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. Doctor, sea bienvenido. Muchas gracias, abogada. Le agradezco mucho la generosa presentación y pues les agradezco una vez más la invitación para platicar aquí sobre algunos comentarios de las reformas al Poder Judicial. Agradezco muy especialmente a mi amigo, al director y fundador de la revista Lexinforma, al licenciado René Castellano Holguín. Le agradezco mucho su generosa invitación y a todos los que nos están escuchando por este medio. Y bueno, pues como hemos platicado, vamos a narrar un poquito cuál ha sido el paso del Poder Judicial de la Federación, dónde estamos situados, las grandes reformas, la reforma que acaba hoy de estar en medios, que acaba de nacer a la vida, esta nueva reforma al Poder Judicial de la Federación no es la excepción, no es la única. Hemos tenido varias reformas que nos preceden, pero vamos viendo cómo va evolucionando este tipo de mecanismos, de herramientas jurídicas a los juristas, a los abogados, a los postulantes, a los litigantes, a los operadores jurídicos, porque esto es de alta gama, es un tema de alto espectro, que nos atañe a todos y a todas, y diría yo también a toda la ciudadanía en general. Entonces, para ponerlos en contexto, yo les diría que una de las grandes reformas de estos últimos tiempos, sin duda, ha sido la reforma de 1994. ¿Y por qué me centro y no me voy a las anteriores reformas, que sería un tema histórico? Ustedes podrán revisar sin duda en algún momento que tengan en las propias redes, en el internet. Y quiero centrarme más que especificar la reforma, decir la reforma, plantear en los porqués de esta reforma. O sea, por qué se han dado esta reforma en la que vivimos hasta el día de hoy, porque todavía estamos por implementar esta reforma de marzo que se ha hecho desde 2021, y qué cosas han estado alrededor de estas propias reformas, qué es lo que lo ha impulsado, qué es lo que ha motivado estas grandes reformas. Pues en este tenor me voy a permitir comenzar con un dato referencial. Por ejemplo,
En la reforma de 2024, perdón, en la reforma de 1994, ustedes recordarán que teníamos un poder judicial de la Federación robusto, fuerte, con una integración muy distinta a la que hoy tenemos. Y me refiero al seno del poder judicial de la Federación, a la casa máxima de controversias judiciales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde, como ustedes saben, la Suprema Corte estaba integrada por más de los ministros que hoy en día son. Estaba integrada por 3 salas, 23 ministros. Teníamos también la carrera judicial, que no se llamaba carrera judicial, pero eran ministros y ministras del Poder Judicial de la Federación. Quienes llegaban a ocupar esos espacios, en su gran mayoría, eran magistrados de circuito, los que llegaban a ocupar un cargo de ministro de la Suprema Corte o ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y los menos eran abogados litigantes muy calificados, pero que no pertenecían a la famosa carrera judicial. Hoy en día vamos viendo que los papeles se han invertido. Hoy tenemos más personas, más abogados profesionales, más abogados expertos en la materia, pero que no han tenido contacto en su gran mayoría con el Poder Judicial de la Federación, sin descartar que han sido jueces o han sido magistrados, han sido operadores jurídicos en algún área, en algún espacio, pero no del propio Poder Judicial de la Federación, como ordinariamente se estilaba hace algunas décadas. Entonces, estas reformas fueron caminando, y en el 94, me quiero situar en el año de 1994, ustedes recordarán al presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, y ahí propuso el presidente, el Ejecutivo, propusieron una reforma trascendente a la vida jurisdiccional, a la vida del Poder Judicial de la Federación. ¿Y cuál fue esta reforma? Bueno, que se creara el Consejo de la Judicatura Federal, que se crearan, que se mantuvieran nada más 2 salas de 3, que se recortara el número de ministros para quedar en solamente 11 ministros, un presidente y 10 ministros. Se creara también, bueno, no se creara el Tribunal Electoral, anteriormente tenía una denominación de Tribunal Electoral Federal, el famoso TRIFE, como comúnmente lo conocemos, la ciudadanía. Pero ante la necesidad de legitimar aún más las resoluciones del tribunal, darle más certeza, más garantías de transparencia, de imparcialidad, de objetividad, que son los principios que rigen fundamentalmente la propia Constitución de la República, nuestra Constitución, nuestro texto constitucional, como ustedes bien saben, de 1917, con 136 artículos. En su artículo 100 especifica algunas de los principios o algunos de los principios de la carrera judicial: profesionalismo, independencia, imparcialidad, excelencia, objetividad, en fin. Y en esa lógica se llegó a la conclusión de que el Tribunal Federal Electoral se convirtiera en Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces ya tenemos 3 fundamentales temas importantes a esto de las propias reformas. ¿Y qué fue? Bueno, pues no fue más que crear el Consejo de la Judicatura Federal con el ánimo de precisamente quitarle la responsabilidad, la carga administrativa a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y llevarse al Consejo lo que es en este entonces pues la disciplina, la remoción, las adscripciones, la creación de nuevos órganos, la escuela judicial, todo esto que se llevara al Consejo de la Judicatura Federal y en esa lógica dejar al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con labores o tareas fundamentalmente jurisdiccionales, operadores jurídicos para estudiar la constitucionalidad y revisar puros temas de constitucionalidad y ya no temas administrativos. En esa lógica también quiero hacer un alto en el camino y ponerles un dato que me parece interesante conocer. El Consejo de la Judicatura, como ustedes saben,
desde su creación en el 94, está integrado por 7 consejeros. Y esos 7 consejeros son, o quiénes son, o de dónde vienen. Vienen 3 del Poder Judicial de la Federación, magistrados o jueces de carrera, 2 que vienen enviados del Congreso de la Unión, en este caso de la Cámara de Senadores, y 1 que viene directamente del Ejecutivo Federal. Primer tema que estuvo en la palestra durante muchos años, algo que no se ha resuelto, que hay corrientes académicas que por una parte dicen que es sano y por otra parte dicen que es insano, en referencia a que la intromisión que pudiera haber del poder legislativo y ejecutivo en el judicial por esta designación de consejeros y consejeras que no pertenezcan a la carrera judicial, que no sean netamente del propio Poder Judicial de la Federación. Entonces, si bien es cierto, todas las reformas son muy loables, se hacen con un espíritu de querer generar mejores condiciones a lo que ya se tiene, también me parece que son susceptibles de reflexión y también me parece que en este sistema también son susceptibles de tener áreas de oportunidad, como todo en la vida. También se creó o se anexó o adendó el Tribunal Electoral del Federal, el TRIFE, ¿a qué? Al Poder Judicial de la Federación, y hoy tiene el nombre de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La pregunta aquí sería, para quienes nos escuchan, para quienes nos ven, ¿cuánto nos cuesta la justicia en nuestro país? ¿Cuánto nos cuesta el Poder Judicial de la Federación? Más o menos el Poder Judicial de la Federación, insisto, integrado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, más o menos nos cuesta 72.500 millones de pesos al año. Eso es impartir justicia, hacer justicia. Pero ¿qué cargas laborales tiene? ¿Por qué obedece a otras reformas como las que vamos a ver ahora para marzo de 2021? Bueno, pues nos vamos a dar cuenta que más o menos en un corte que se hizo, un estudio que se hizo en 2019, cerrando 2020, el Poder Judicial de la Federación, me refiero específicamente a la Suprema Corte, recibió más o menos 25.500 asuntos, de los cuales resolvió, de esos que ingresaron, de esos 25.500 asuntos, que ingresaron más o menos resolvió 21.500 asuntos, llegando a un índice de respuesta, a un porcentaje de respuesta de más o menos 84-85%. Entonces ustedes dirán, ¿es mucho el trabajo? Efectivamente, es mucho el trabajo durante un año, con 25.000 asuntos recibidos y con 21.000 asuntos más o menos resueltos. Si comparamos con otras democracias, como por ejemplo, digamos, los Estados Unidos, la Corte de los Estados Unidos, más o menos recibe entre 7 y 8.000 asuntos al año, pero resuelve nada más 80. Entonces, aquí hay que hacer un alto en el camino. La resolución que se emite, los asuntos tan trascendentes que se resuelven, son de alto impacto, que me pongo a pensar en lo que realmente nos cuesta y el andamiaje que tenemos que crear, que acondicionar, que mantener dentro del propio Poder Judicial de la Federación, en específico en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No olvidemos que tanto el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hoy es el ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, como ustedes lo saben, también es el presidente del Consejo de la Judicatura Federal. Es un símil a lo que tenemos, por ejemplo, en Jalisco. En Jalisco, el presidente, hoy presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, es una réplica normalmente en los estados, en las entidades federativas, es el presidente del Consejo de la Judicatura del Estado en el caso de Jalisco, como también en otras entidades federativas. Bueno, entonces, una vez viendo esto, diría, si vale el Poder Judicial en estos 3 órganos 72.500 millones de pesos, el Tribunal Electoral para justicia electoral, para justicia de la democracia en nuestro país, nos cuesta más o menos 5.080 millones de pesos al año, y lo que nos cuesta la propia, no, más números más o menos son 5.080 millones de pesos nos cuesta el Consejo de la Judicatura Federal, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 65.000 millones de pesos nos cuesta el Consejo de la Judicatura Federal. ¿Para qué? Para administrar
tribunales colegiados, juzgados de distrito, tribunales unitarios, que hoy serán tribunales de apelación, y todo el andamiaje de creación de nuevos órganos, sanciones, remociones, designación de nuevos funcionarios judiciales, la carrera judicial, y todo esto que está en la propia normativa. Y el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación nos cuesta más o menos 3,000 millones de pesos, 3,200 millones de pesos, que es lo que al final del camino suman estos 72,500 millones de pesos para la justicia federal en nuestro país. Entonces, ¿cuántos órganos jurisdiccionales atiende el Consejo de la Judicatura? Más o menos 700, 710, 720 órganos jurisdiccionales, entre juzgados, tribunales colegiados, tribunales unitarios, juzgados auxiliares, tribunales unitarios y colegiados auxiliares, y en fin, todo el andamiaje que tiene que resolver el propio Consejo de la Judicatura Federal. Entonces llegamos al punto en donde hoy vemos la trascendencia de las propias reformas. ¿Qué está pasando con esta retrospectiva que me di la oportunidad de compartirles para que ver dónde estamos situados, cuánto nos cuesta, qué se hace, quién la ejerce, cómo se ejercen este tipo de facultades, de herramientas jurídicas, donde tenemos las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales, los amparos en revisión, los amparos directos, los amparos indirectos, donde tenemos los juicios en el propio tribunal, que también es del propio Poder Judicial de la Federación, cómo han caminado. Bueno, pues entonces también veremos que hemos migrado de quiénes son los entes legitimados para interponer controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, amparos en revisión ante la Suprema Corte, lo propio ante tribunales y juzgados federales, y lo propio ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que esto ha ido avanzando también ya dentro del Poder Judicial de la Federación. En 2007 se tuvo una gran reforma al Poder Judicial de la Federación con la reforma integral al Tribunal Electoral, insisto, del Poder Judicial de la Federación, con una ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral, lo que hace fundamentalmente que ahí se puedan observar las herramientas jurídicas que se tienen para el efecto de hacer justicia electoral. Los medios y recursos al alcance de las y los ciudadanos, de los partidos políticos, ¿para el efecto de qué? Para el efecto precisamente de hacer justicia electoral. En esa lógica, yo diría que también en el Poder Judicial, así como obedeció en su momento con esta gran reforma del 1994, obedeció a que se legitimaran más las resoluciones del tribunal y se fusionara con el Poder Judicial el Tribunal Electoral. Se creara el Consejo de la Judicatura, se redujera el número de ministras y ministros, se redujera el número de salas de 3 a 2 y de 23 a 11 ministros. Lo cierto es también que se ampliaron la atención o el tiempo de atención a las y los ciudadanos, a los partidos políticos, con el tema de generar, por ejemplo, las grandes reformas en donde se hacen las salas permanentes del Tribunal Electoral ya del Poder Judicial de la Federación. Esas 5 salas en aquel momento que atienden una a cada una, valga la redundancia, de circunscripciones plurinominales en el país, en donde están distribuidas su competencia y su jurisdicción. ¿Qué es lo que pasa en estas salas? Antes se trabajaba 10 meses y se cerraba durante 2 años, y solamente se aperturaban durante el periodo electoral, 10 meses. En esa lógica, yo les diría que, bueno, se crearon el juicio de inconformidad, el recurso de reconsideración, en este sistema de medios de impugnación en materia electoral, el recurso de apelación y el famoso amparo electoral, que es el juicio para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos. Quiero puntualizarlo para todos que nos escuchen y nos ven, el amparo como tal, como lo conocemos, no procede en materia electoral. Es una causal de sobreseimiento. Y hace algún tiempo en México, insisto, todos reformamos, estamos muy a prisa para las reformas. Hace algunos años, el artículo 73, fracción séptima de la propia ley de amparo, establecía que el amparo
no procedía en materia electoral. Esto obedece también a un antecedente muy importante, que es la tesis de incompetencia de origen y fundamentalmente a la tesis, aquella tesis que planteaba los dos exministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aquel debate histórico entre Iglesias y Vallarta. Entre ellos dos se discutió, uno decía que sí, procedía el amparo en materia electoral, otro decía que no, y hoy nos quedamos con esa teoría de que el amparo no procede en materia electoral, y si ustedes buscan hoy su propia ley de amparo, encontrarán que en el artículo 64, fracción cuarta y 15 respectivamente, el amparo no sigue procediendo en la propia materia electoral. Entonces, fuimos atrapados agigantados. Otra gran reforma a esto se hizo también con la creación en 2014 de algunas otras cosas más, pero de una sexta sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la cual es una sala especializada, la cual atiende temas de sanciones a partidos políticos por infringir las normas de radio y televisión, las normas electorales, temas específicos de la sala regional especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, con esta lógica, con este andamiaje, con esto que hemos ido platicando a lo largo de este pequeño tiempo, ¿cómo conocíamos nosotros a la propia jurisprudencia? Bueno, pues por ahí nuestra ley orgánica, por ahí todos los ordenamientos que conocemos ordinariamente, establecían que la jurisprudencia tenían que ser 5 criterios, sin ninguno en contrario. Y entonces ahí se hacía jurisprudencia. Hoy, una de las grandes reformas, ustedes mejor que yo podrán sacar sus cuentas, abogadas, abogados que nos escuchan, si será sano o no, o qué tan sano es que hoy migramos de jurisprudencia a precedente. Entonces, con un solo precedente que dicte la sala, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con un solo precedente que esté avalado por 8 votos, se hará jurisprudencia. Esto es el símil a la jurisprudencia, será precedente y será obligatorio para todas las autoridades administrativas o jurisdiccionales. Este es uno de los grandes temas de la reforma que tenemos ahora, marzo, ¿no? Es uno de los grandes temas. Ya no será jurisprudencia, será precedente. Otro gran tema importante que me parece de suma relevancia y que creo que ha impactado en toda la vida nacional y que creo que es súper importante, yo estoy convencido de ello, es el tema de la paridad. Y en el tema de la paridad me parece que hoy ha permeado también desde la óptica de la propia ley, desde la óptica de la propia reforma que hoy vivimos, al caso específico de que hoy exista paridad entre juzgadores del Poder Judicial de la Federación en estos 710, 720 órganos que tenemos al servicio del Poder Judicial de la Federación. Ahí deberán ser mitad hombres, mitad mujeres. Y algo que me parece aún mucho mejor de ello es que habrá una ley de carrera judicial. Antes, ¿qué pasaba? Como todos no me dejarán mentir en este foro, antes los jueces, los magistrados, quiero hacer un paréntesis. La carrera judicial, los que conocimos la carrera judicial de hace algunos años, yo tengo más o menos, poco más de 20 años trabajando en el Poder Judicial, yo me siento del Poder Judicial de la Federación, en mi casa. ¿Cómo llegaban los magistrados o cómo llegaban los jueces designados? No hacían concursos como lo hacemos hoy para ser magistrados o jueces, tendrían que hacerlo por medio de una designación. El ministro designaba a sus secretarios jueces o el ministro designaba a sus secretarios magistrados, es decir, ¿no? o tribunal unitario. Hoy esos temas fueron cambiando, ¿no? No precisamente quiero decir hoy, sino ya tiene algunos años que eso ha ido cambiando y se ha ido profesionalizando la carrera judicial. Entonces, también quiero hacerles un paréntesis entre que anteriormente se conocían como oficiales judiciales, era el mecanógrafo, como comenzábamos en el Poder Judicial de la Federación, y entonces llegaba la carrera judicial hasta magistrado de circuito, pasando por juez de distrito, secretario de juzgado, secretario de tribunal, actuario judicial, sea de colegiado, de unitario o de juzgado de distrito, y oficial judicial y actuario judicial, ¿no? Esos son los que eran los nombramientos
llamados de carrera judicial. Consejero de la Judicatura no está dentro de la carrera judicial y ministro o ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tampoco estaba considerado dentro de la carrera judicial. Hoy se reforma aún más la propia ley, ya se va a hacer una ley de carrera judicial, lo que no existía, eran lineamientos, eran acuerdos que se tomaban para la propia carrera judicial y se pedía que se hicieran exámenes de conocimiento, cursos, antigüedad, promedio, valoración de sentencias, número de resoluciones, para poder aspirar a cada uno de los cargos, de oficial a actuario, de actuario a secretario, secretario a juez y de juez a magistrado, donde, insisto, culminaba la propia carrera judicial. Hoy se va a aderezar, se van a ingresar más requisitos para poder estar en esa carrera judicial y se van a poner más requisitos para profesionalizar la materia. Quiero decirles también que en esta lógica, que en esta corriente que se ha tenido, el propio presidente presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tenido una política muy dura, muy correcta desde mi punto de vista para abatir tanto la corrupción como el rezago. Y entonces yo felicito a esto del presidente Saldívar porque me parece que es un tema de congruencia para el tema de la carrera judicial, para el tema de la austeridad, para el tema de implementar mecanismos de desahogo más pronto de los asuntos y dar mayores herramientas a los compañeros del Poder Judicial de la Federación para que puedan estar en mejores condiciones de poder resolver sus procedimientos que les corresponden. Entonces me parece acertado, cada día va creciendo más las exigencias del propio Poder Judicial de la Federación y como ya les dije, si tenemos 710 órganos al servicio del Poder Judicial de la Federación y tenemos un mundo de personal, ustedes nada más vean en esta comparativa que les hice al principio, de recibir 25,000 asuntos al año y de resolver 21,000 asuntos al año. ¿Cuántos asuntos le tocarían por persona para resolver? Esto a veces me parece que es un poco complejo a la luz de los asuntos tan trascendentes que se tienen que revisar en cada una de las sesiones, insisto, de colegiados, de unitarios, de corte, o los propios asuntos que resuelven los jueces de distrito, que son unitarios. Pero quiero puntualizar algo más, y hablando de las propias reformas. A ver, ¿qué ha pasado con reformas implícitas que no están en el texto de una norma, pero que han sido implícitas? Por ejemplo, las acciones afirmativas, ¿no?, que se han implementado en sectores vulnerables. Como ustedes saben, las acciones afirmativas son medidas temporales que toman los órganos resolutores para empatar las desigualdades. Y se toman solo en el caso de mujeres que han llamado mucho mayormente la atención. No, me parece que no. Han sido en tema de personas con discapacidad, en personas adultas, en personas mayores, en personas de la tercera edad, en personas, por ejemplo, indígenas, en personas con alguna discapacidad. Y en esa condición, en mujeres, en niños, con los protocolos de actuación que tenemos de niñas, niños y adolescentes, también me parece importante relatarlo. Y esto va de la mano con qué. Aquí me quiero referir a una gran reforma implícita que no está en la ley, pero que hemos ido caminando en pro de ir mejorando la función judicial. A ver, antes los secretarios, los que teníamos el privilegio de servir al Poder Judicial de la Federación y realizábamos sentencias, la competencia, el trabajo, la calificación de un buen secretario, un secretario no tan bueno, era resolver un asunto y a ver qué secretario emitía el mayor número de hojas en una sentencia. Al final, el camino esto era inviable. Era inviable porque le poníamos la jurisprudencia, el texto de la jurisprudencia, el cuerpo de la jurisprudencia, perdón, el título de la jurisprudencia, el cuerpo de la jurisprudencia y los precedentes que sustentaban esa jurisprudencia. Y recuerdo en aquellos años que en este tema también ingresábamos las definiciones y utilizábamos mucho la Real Academia Española de la Lengua, ¿no?, para hacer definiciones de términos.
y tomábamos definiciones de diversos autores para poder evidenciar algún punto concreto, y al final del camino nos salían unos galimatías de 500, 800, 1000, 1200 hojas en una sentencia. Eso era inviable. Eso creo que no abonaba realmente a la calidad de la sentencia, a la calidad de los argumentos. Entonces, por ahí también, insisto, reformas implícitas, no reformas textuales en las normas, quiero decirlo también. ¿Qué se hizo? Bueno, pues empezamos a migrar a modelos de fácil lectura. Y uno de los modelos de fácil lectura, que para quien nos escucha y nos ve, me gustaría que lo revisaran, es un tema muy interesante, es un tema por ahí de un amparo en revisión 159 diagonal 2013, desde ese entonces no resolvimos el hilo negro nosotros, ya estaba, ya lo dijo la Suprema Corte, siempre a la vanguardia de la Suprema Corte con este tipo de resoluciones. ¿Qué hicieron? Bueno, pues hicieron un documento, una sentencia, sin perder la formalidad, sin perder los elementos que tiene que tener a la luz de la ley las propias sentencias, los requisitos de la sentencia, hacer un formato de fácil lectura. Y en este asunto, que yo recuerdo hace muchos años, se planteó el tema de una persona con discapacidad, y era una persona que tenía un síndrome de Asperger, y entonces se generó un formato de fácil lectura para que esta persona pudiera entender y pudiera leer lo que realmente la Corte, la Suprema Corte, en este caso el Pleno, le estaba resolviendo en su asunto, en su tema, en su interés. Y después de ello, pues bueno, ya dio los parámetros, los mecanismos de respuesta, los argumentos para en su caso poder responder al cuestionamiento que se le hacía y al sustentar la respuesta que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación le dio en este caso. Entonces, también como reforma implícita hemos migrado a los formatos de fácil lectura. Hoy en día, las sentencias, los párrafos, por ejemplo, antes los párrafos comenzaban a la cabeza y terminaban al pie. Hoy en día ya tenemos un poco más de orden y entonces hacemos párrafos pequeños de 5 o 7 renglones por párrafo para una mejor comprensión. El lenguaje, hemos bajado un poco el lenguaje a no ser tan técnicos, porque las sentencias en cualquier materia han sido dirigidas, o son dirigidas, mejor dicho, ¿a quién? A la ciudadanía. No son dirigidas a los expertos, no son dirigidas a solamente abogados. Pues por esa lógica, entonces nosotros hemos hecho formatos en pocas palabras de fácil lectura, mejorando la redacción, tratando de no ser tan técnicos en la redacción de sentencias, tratando de hacer mucho más compactas las resoluciones y también identificando de algún modo los propios párrafos, que ya los numeramos, y vamos numerando las sentencias como se tendrán que ir narrando a lo largo de toda la sentencia. ¿Qué otro tema importante? De suma trascendencia quiero que no perdamos de vista y que lo tengamos claro antes de finalizar. Sigue habiendo un gran interés en el tema de la reforma desde la óptica constitucional. ¿En dónde se encuentra situada nuestro país frente a los tratados internacionales, a los derechos humanos de fuente internacional? Aquí no quiero complicar a los demás, no quiero ser tan técnico, pero al final del camino, aquí se ha establecido que los tratados, de acuerdo al artículo 133 de la Constitución de la República, tenemos nosotros la supremacía constitucional, como ustedes lo saben, y algunas de las personas con las que hemos estudiado, que nos están viendo y nos están escuchando, recordarán ustedes aquella famosa pirámide de Kelsen. En aquella pirámide de Kelsen se estableció en algún momento que nada por encima de la Constitución y por debajo de la Constitución estaban las leyes federales, ¿no? Pues bueno, tuvimos un avatar histórico también de reformas trascendentes a la vida jurisdiccional de nuestro país, y entonces pasamos en el 98, después migramos al 2001, al 2002, y después nos fuimos hasta el 2008, después vino la reforma de 2011, fundamentalmente la del 6 y 10 de junio, al artículo primero, segundo párrafo de la Constitución, en donde en ese sentido, ya hoy por hoy no estamos en la discusión si existen o no derechos humanos. Cuando estudiamos en aquel momento habían derechos fundamentales y garantías individuales, y explorábamos la posible vigencia de un derecho humano. Hoy ya estamos en la ponderación de derechos humanos, reconociendo a todas luces que hay derechos humanos, pero ahora bien, la generación de derecho humano, que es de un modo u otro el que nos va
a preponderar, ¿no? Y entonces hacemos esa propia ponderación. En esta lógica también tenemos un tema muy importante. En esta interrelación que tenemos entre los tratados internacionales y lo mandatado por la Constitución del 133, al momento de interrelacionarse, muchos siguen pensando dos cosas que me preocupan en estas grandes reformas. Primero, el que pidan los abogados, los litigantes, le pidan al operador jurídico, juez, colegiado, unitario, que declare una norma inconstitucional. Eso no lo podemos hacer. No lo podemos hacer desde la óptica que nosotros, en este sentido, derivado del propio precedente 912 varios, el caso Rosendo Rodilla Pacheco, ahí encontrarán ustedes una tablita, en la versión electrónica más o menos en la página 30, en donde encontrarán ustedes el tipo de control constitucional que hace cada órgano jurisdiccional. Y el control de constitucionalidad, para efectos de declarar una norma inconstitucional, eso lo hace únicamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los demás órganos, los tribunales colegiados, los unitarios, los jueces de distrito, los jueces locales, podrán decretar una norma contraria al texto constitucional. Y en su caso podrán decir, en este sentido, que la norma es contraria al texto constitucional y en caso de resultar así, se podrá inaplicar al caso concreto. Pero no la podemos hacer con efectos generales, como lo puede hacer la Suprema Corte de Justicia de la Nación por mayoría de 8 votos. Entonces, este tema también ha causado mucho revuelo en el tema jurisdiccional, en el tema jurídico, en el tema de los alcances de estas grandes reformas. Y el segundo punto es, ¿hasta dónde el tratado internacional o el derecho humano de fuente internacional, avalado en un tratado, si el Estado mexicano es parte, hasta dónde puede penetrar a mi Constitución? ¿Hasta dónde puede penetrar a un derecho de mejor derecho a las personas? ¿Hasta dónde? Pues me parece que en esta lógica sería hasta donde no tengamos una restricción expresa en nuestro texto constitucional. Si bien es cierto, en esa gran reforma también, que ha sido un tema importantísimo para esto, tenemos la de 2011, donde abrimos los derechos humanos y un mejor beneficio, lo cierto es que por ahí también hay una contradicción de criterios, una tesis 263, diagonal 2011, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice exactamente lo que les estoy compartiendo el día de hoy. Podemos hacer valer un mejor derecho basado en un tratado internacional, un mejor derecho humano, si solo si no exista una restricción expresa en nuestra propia Constitución, en el texto constitucional. Y finalmente, para no concluir, antes de concluir, perdón, con este tema, otro tema de las grandes reformas, otro punto interesante es que ya va a haber inamovilidad para jueces y magistrados, o sea, para los juzgadores después de 6 años. Eso estará contemplado dentro también de la propia ley de la carrera judicial. Me parece un tema acertado para darle seguridad, profesionalización, aún más certeza laboral a los propios juzgadores, claro, evaluados con todos los procedimientos que hace el Consejo de la Judicatura Federal en las evaluaciones que se les practiquen. Estas son las visitadurías judiciales que se aplican a los propios órganos jurisdiccionales. Y pensar en el tema de estas grandes reformas, una de las que se pretendía hacer no como reforma, sino como una iniciativa que se había planteado en una petición, vamos viendo en una solicitud, no sé si alcanzaría el nombre de reforma, la ampliación de mandato del presidente de la actual Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual él mismo valoró, él mismo salió a los medios a decir que era contraria al texto constitucional, esto es que era inconstitucional y que por tanto él se mantenía en la designación de 4 años y que él no veía viable a los ojos de la Constitución ampliar este mandato. Y finalmente, para dejárselos como reflexión, para dejárselos en el tintero, de cómo cambian los tiempos, como no solamente son caprichos las reformas al Poder Judicial, tienen un objetivo y tienen una razón de ser. Veamos que nuestro derecho fundamentalmente es dinámico.
nuestro derecho va en constante evolución. Entonces, el derecho es una ficción, es un derecho evolutivo, dinámico, siempre va hacia adelante, ¿no? Es un tema que quiero que tengamos muy claro y analizar temas tan trascendentes que ahora vendrán, sin duda, vendrán reformas al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al sistema democrático de nuestro país, al Consejo de la, al seno del Consejo del Instituto Nacional Electoral, con esta remoción que pretende el presidente de la República para poder cambiar a los consejeros del Instituto Nacional Electoral, el otro IFE o el INE, y por otra parte, la disputa, la discusión, la crisis que sufrió el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuando hubieron 2 o 3 días que tuvo 2 presidentes, tanto al magistrado José Luis Vargas Valdés como en su mismo momento al magistrado Mario Rodríguez Mondragón. Son casos de interés, son casos importantes para la vida nacional de nuestro país, no son cosas menores, me parece que requieren de seriedad, que requieren de cuidado, que requieren plantear temas importantes de cara a lo que viene para los nuevos procesos electorales, los nuevos juicios, los nuevos elementos que nos van a dar para el efecto de resolver juicios, controversias, acciones, amparos en revisión y todo el andamiaje y todas las herramientas que tenemos para el efecto de resolver conflictos no solamente electorales, sino jurisdiccionales, jurídicos en toda la extensión de la palabra. Por mi parte ha sido todo. Yo les agradezco mucho su participación, les agradezco mucho su invitación. Si hay algún comentario, alguna pregunta, estoy a sus órdenes. Y de nueva cuenta, muchas gracias a los abogados que me hacen el favor de invitar. Abogada, le agradezco mucho su invitación y le agradezco mucho, desde luego, también, como lo dije al principio, a mi querido amigo, don René Castelán Holguín, director y fundador de la revista Lex Informativa. Muchas gracias y estoy a sus órdenes. Gracias. Doctor, muchísimas gracias. Le agradezco mucho esta charla. Tenemos algunos saludos, se los voy a leer. Isabel Cajica Zárate, buenas tardes, doctor Rodrigo, saludos desde Tlaxcala. Gabriela Cruz Medina, saludos, doctor. Jorge Borbor, buenas tardes, saludos cordiales desde Salinas, Ecuador. Ignacio Rodrigo Galván, saludos desde la Ciudad de México, muy cerca de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Lucía Hernández, saludos desde Tlaxcala. Quetzali Delfina Martínez, buenas tardes, saludos desde Tampico, Tamaulipas. Vamos a esperar un momentito a ver si nos llegan algunas preguntas, doctor, porque yo pienso que quedó perfectamente explicado. Ya es la segunda participación que usted tiene con nosotros y la verdad es que tanto la audiencia como nosotros quedamos muy contentos con su colaboración y esperemos que siga esta dinámica de que usted nos pueda compartir algo aquí con Lex Informe. Muchas gracias, abogada, qué amable. Mientras, por ahí me preguntaban ¿cuál era su función en el instituto, doctor? Ahí en donde ahorita se desempeña. Cuéntenos un poquito acerca del instituto. Con mucho gusto, abogada. Mire, yo la verdad es que tengo el privilegio ahora de participar en esta parte de un instituto muy importante para la vida de Jalisco, que es el Instituto de Pensiones del Estado, en donde tenemos, por así decirlo, una inmobiliaria, tenemos servicios médicos, tenemos una prestadora, haga de cuenta que somos una prestadora también, como un banco, ¿no? Pedimos créditos, préstamos, es muy, muy grande este Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, y lo más apasionante es que se ven temas de seguridad social. Tenemos también importantes retos que enfrentar, como por ejemplo la viabilidad del propio instituto frente a los pensionados, ¿no? Nosotros hoy en día tenemos importantes temas, como un área de fideicomisos también, en donde hacemos inversiones nacionales y en el extranjero. Tenemos fideicomisos con desarrollos inmobiliarios, ¿no? Departamentos, casas,
en fin, miles de temas en ese sentido. Tenemos algunos hospitales, tenemos sin duda áreas de servicios médicos, y lo que no, pues tenemos la capacidad de atenderlo, pues tenemos el tema de hacerlos subrogados, ¿no? a hospitales privados. Entonces es un tema muy importante, cada una de estas áreas tiene una alta responsabilidad. Es un instituto que fue creado para la seguridad social, para llegar a las pensiones, ¿no? A pensionar a las personas, que es el premio por el haber laborado durante toda su vida profesional, su vida laboral, por así llamarlo. Y esa es la función que hoy desarrollamos aquí, ver la viabilidad, generar algunas propuestas de iniciativa de reforma y pues bueno, pues también atender a la cartera que tenemos con el tema de la recuperación de dinero que en algún momento el IPEJAL ha prestado y que no le ha sido reintegrado, insisto, en fideicomisos, en inmuebles, en préstamos a corto, a mediano y a largo plazo, en temas de hipotecarios. Esa es parte de la función de la que hacemos aquí en el Instituto de Pensiones del Estado. Doctor, ¿hay algún medio en donde puedan contactarlo para directamente al instituto, por Facebook, alguna página, algún correo, para que puedan ponerse en contacto con el instituto como tal? ¿Con el Instituto de Pensiones? Sí. Sí, claro. No tengo el correo a la mano, ahorita se lo proporciono para que se puedan poner a la mano, perdón, se puedan poner en contacto con el instituto. Si algo necesitan de mi correo es muy sencillo, rodrigomoreno20@hotmail.com, por ahí me pueden escribir y ahí les contesto personalmente. Perfecto, perfecto. Ahora, yo creo que más adelante nos pondríamos de acuerdo para una charla así específica sobre las funciones del instituto, porque parece, bueno, suena muy, muy interesante este recinto. Nos comenta Jorge Borbor, excelente ponencia y felicidades, doctor Moreno. Aquí el equipo del Lex Informa opinamos lo mismo, como le decía hace un momento, ya es la segunda vez que nos hace favor de colaborar y la verdad es que hemos quedado muy contentos, también la audiencia. Y pues, ¿algo más que le gustaría agregar, doctor? Muchas gracias. Pues miren, realmente agradecerles su invitación, como siempre, su generosidad por siempre darme cortesías inmerecidas. Encantado, y yo, como siempre lo he dicho, felicito esos espacios. Me gusta mucho participar con ustedes porque es una labor muy loable la que hacen ustedes en estar brindando al público este tipo de pláticas. No todos los temas en realidad que manejan en la revista Lex son de suma importancia y son siempre temas del momento, y la verdad es que los felicito por este gran trabajo que hacen. Es una felicitación para ustedes, para todo el equipo. Gracias, doctor. Pues agradecemos la presencia del doctor Rodrigo Moreno Trujillo. Él es director general jurídico del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. Le mandamos muchos saludos, doctor. Cuídese mucho. Igualmente, muchas gracias y les mando un gran abrazo. Estamos en comunicación. Gracias por la invitación. Claro que sí, hasta luego a la audiencia. Gracias, igualmente. Hey, ¿te gustó el directo? No olvides seguirnos y darle like a la página. También checa el calendario de eventos para que no te pierdas tu tema favorito. Recuerda que tenemos invitados especiales expertos en su tema, así que nos vemos en el siguiente directo. Hey, ¿te gustó el directo? No olvides seguirnos y darle like a la página. También checa el calendario de eventos para que no te pierdas tu tema favorito. Recuerda que tenemos invitados especiales expertos en su tema, así que nos vemos en el siguiente directo. Hey, ¿te gustó el directo? No olvides seguirnos y darle like a la página. También checa el calendario de eventos para que no te pierdas tu tema favorito. Recuerda que tenemos invitados especiales expertos en su tema, así que nos vemos en el siguiente directo. Hey, ¿te gustó el directo? No olvides seguirnos y darle like a la página. También checa el calendario de eventos para que no te pierdas tu tema favorito. Recuerda que tenemos...